En este vídeo vamos a estudiar el tema 12 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título Economía y Sociedad en el primer tercio del siglo XX. En primer lugar, vamos a analizar la modernización de la estructura demográfica en España a lo largo del siglo XX. Del mismo modo que pasó en otros países, España experimentó a lo largo del siglo XIX y del siglo XX la transición de un régimen demográfico antiguo a un régimen demográfico moderno. Tal como podemos ver en la gráfica, hasta el siglo XIX España contaba con un régimen demográfico antiguo, caracterizado por una elevada natalidad y una elevada mortalidad. La mortalidad era muy elevada debido a las hambrunas, también a las pandemias, pero también era muy elevada la mortalidad infantil. De hecho, la mayoría de los niños no llegaban a edad adulta. Ello provocaba que la natalidad tuviese que ser muy alta, precisamente para reponer a esos niños que morían en la infancia. A lo largo del siglo XX podemos ver que la mortalidad va descendiendo debido a los avances médicos, pero también a la mayor cantidad de alimento por la revolución agrícola e industrial, y la natalidad se mantiene relativamente alta, con lo cual la población va a subir bastante. Es lo que se conoce como la transición demográfica. Cabe destacar algunos momentos puntuales. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver un primer pico en torno a 1918 que coincide con la epidemia de gripe española, que provocó que la mortalidad se disparase enormemente de forma puntual. El otro pico de mortalidad lo vemos a finales de la década de los 30 y principios de los 40 y tiene que ver con la guerra civil y la inmediata posguerra. A las penurias de la posguerra se sumaron epidemias como por ejemplo epidemias de tuberculosis. Además podemos ver que en esos años hay un descenso acusado de la natalidad. Una vez superada la posguerra y hasta un momento que podemos datar aproximadamente en finales de la década de los 70, asistimos al llamado baby boom, es decir, un periodo en el que la mortalidad desciende enormemente y la natalidad se mantiene muy alta, con lo cual la población se dispara. Desde finales de los años 70 hasta finales del siglo XX, España entra en un régimen demográfico moderno, caracterizado por una natalidad muy baja y una mortalidad también muy baja, que hace que la población se estanque. A principios del siglo XXI hay un momento en el que la natalidad empieza a subir nuevamente debido sobre todo también a la llegada de población inmigrante, que es población más joven, al calor de la buena situación económica de esos años. Esto cambia con la crisis de 2010 que provoca que la natalidad vuelva a bajar nuevamente. A continuación vamos a referirnos a los movimientos migratorios. Hay dos tipos de migraciones: la migración interior dentro de las fronteras de un país y la migración exterior, que es la que se dirige hacia otros países. Cuando hablamos de la migración interior, a principios del siglo XX en España nos estamos refiriendo sobre todo al éxodo rural, es decir, la migración desde el campo a las ciudades, sobre todo hacia los grandes centros industriales, como Madrid, Barcelona con la industria textil, Bilbao con la siderúrgica y también otros centros secundarios como Valencia o Sevilla. La migración exterior está muy dividida por zonas. Así, por ejemplo, la fachada atlántica peninsular y también las Islas Canarias va a tener una emigración que se va a dirigir sobre todo hacia Latinoamérica, ya que Latinoamérica en estos años está experimentando un fuerte crecimiento económico e industrial y además facilitaba mucho el hecho de compartir un mismo idioma. Hacia Latinoamérica se van a dirigir emigrantes sobre todo desde Asturias, los llamados indianos, Galicia, Canarias y también de la costa atlántica andaluza. El otro destino preferente de la migración española va a ser el norte de África, concretamente la Argelia francesa. Hasta aquí
van a llegar emigrantes, sobre todo de la zona de Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y la Andalucía Oriental. Son los llamados pieds noirs, pies negros, que se van a asentar, como ya decimos, sobre todo en la Argelia francesa. A continuación, vamos a ver cómo se produjo la industrialización a lo largo de estos años. Recordemos que la primera revolución industrial había tenido como principales símbolos al carbón como fuente de energía y el ferrocarril como principal medio de transporte como el más novedoso. La segunda revolución industrial, que se da a finales del siglo XIX, pero sobre todo ya plenamente a principios del XX, va a tener como símbolos la electricidad y el petróleo como fuente de energía. Va a continuar la revolución de los transportes, siendo los nuevos medios de transporte más destacados el coche, pero también otros como el avión, aunque todavía a principios del siglo XX eran obviamente muy escasos. Por lo que respecta a la industrialización en España, tenemos que mencionar la tesis del historiador catalán Jordi Nadal, según el cual España no habría sido un país plenamente industrializado hasta los años del franquismo. En cualquier caso, sí que había algunas regiones en España que tenían industria y bastante potente, como podían ser Cataluña y Euskadi. En esta época tenemos sectores tradicionales, ya maduros, industriales, que empiezan a experimentar un cierto declive, como el textil catalán o la alimentación en el Cantábrico. Frente a estos sectores tradicionales que ya empiezan a dar muestras de agotamiento, tenemos sectores dinámicos, como la siderúrgica, los altos hornos en Vizcaya, o la industria eléctrica, pudiendo mencionar la fábrica de La Canadiense, que proporcionaba luz eléctrica a buena parte de España. Desde la implantación del liberalismo económico en el siglo XIX, las políticas económicas se habían debatido entre proteccionismo y librecambismo. A finales del siglo XIX, España experimentó una gran crisis, que fue la crisis de 1898, que fue esencialmente la pérdida de las últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y ello tuvo su impacto en la economía española, ya que España perdía un mercado y centros productores de materias primas, por ejemplo, de productos tropicales. No obstante, esta pérdida de las colonias y del mercado colonial se pudo compensar en buena medida con la repatriación de capitales, que al invertirse ya plenamente en la metrópolis, pudieron, digamos, suavizar el impacto de la pérdida de las colonias. Entre finales del siglo XIX y sobre todo ya a principios del XX, se puso de moda aplicar políticas proteccionistas. Así, en 1890, el presidente del gobierno, el conservador Cánovas del Castillo, aprobó un arancel de carácter proteccionista, que ponía fin a prácticamente 20 años de políticas librecambistas, que habían arrancado en los años del sexenio democrático, sobre todo con el arancel Figuerola, que era un arancel de carácter librecambista. A principios del siglo XX vemos que poco a poco va aumentando el intervencionismo estatal en la economía en contra de las tesis del liberalismo clásico. Podemos destacar, entre otros, la Ley de Protección de la Industria Nacional de 1907, que obligaba al gobierno a contratar servicios y suministros únicamente de empresas nacionales. Todo ello para proteger, como su propio nombre indica, la industria nacional. También se potenciaron las infraestructuras. España era un país muy deficiente en infraestructuras. Pensemos que todavía en muchos casos se utilizaban las antiguas vías romanas. A partir sobre todo de esta época vamos a ver que los gobiernos van a mostrar una preocupación en mejorar estas vías de transporte y en modernizarlas. Todo ello se traducirá en un aumento del gasto público, que lastrará
a los futuros gobiernos. A continuación vamos a ver el impacto de la Primera Guerra Mundial en España. Ya sabemos que España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial. Ello no quiere decir que no le afectasen los acontecimientos que ocurrían más allá de sus fronteras. Del mismo modo que también tendría un impacto en España la Revolución Rusa de 1917. España se mantuvo neutral en el conflicto europeo y además se convirtió en exportadora de productos agrícolas e industriales a los dos bandos, con lo cual esto se tradujo en una época de grandes beneficios empresariales. Empezó a llegar muchísima riqueza a España, pero el país no supo aprovechar este momento de bonanza económica, ya que al llegar mucha riqueza a España, ello provocó un aumento de precios, provocó que la inflación subiese. Al no ir acompañada esta inflación de un aumento de los salarios de los obreros, ello provocó que los obreros se empobreciesen y, consecuentemente, ello provocó el descontento de las masas obreras, siendo estos unos años de mucha inestabilidad social hasta el punto de ser conocidos como el trienio bolchevique, debido a la influencia de la Revolución Rusa, que se convirtió en un ejemplo a seguir por los obreros españoles, por muchos obreros. Hubo huelgas, hubo también conflictividad, como por ejemplo en la zona de Cataluña con el pistolerismo, ocupación de tierras, sobre todo en Andalucía, y esto provocó una gran inestabilidad, tanto social como política. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó una crisis de posguerra durante unos años en los que la economía mundial se hubo de reestructurar, ya que aparecieron nuevos países y había que normalizar la nueva situación geopolítica internacional. No obstante, superada esta crisis de la posguerra, en torno a 1923 se inicia un periodo llamado los felices años 20, caracterizado por un gran crecimiento económico que duraría hasta aproximadamente 1929, hasta el año en que empezó la gran crisis mundial y la gran depresión que afectó al mundo capitalista. Los llamados felices años 20 coincidirían en España con los años de la dictadura de Primo de Rivera. El dictador Primo de Rivera va a desarrollar una política económica que podemos denominar nacionalista y muy intervencionista, muy dirigida desde el Estado. Se van a realizar grandes obras públicas, como por ejemplo pantanos, pero también grandes infraestructuras como carreteras. El Estado va a invertir mucho, sobre todo en la industria pesada, y se van a crear también los monopolios estatales. Es decir, empresas de carácter estatal, financiadas por el Estado, que van a ocupar todo un mercado, todo un sector económico, como por ejemplo Tabacalera, Telefónica en el ámbito de las telecomunicaciones o Camsa en el terreno de los combustibles. También se van a crear las confederaciones hidrográficas, organismos destinados a gestionar los ríos de España y sus cuencas hidrográficas. Toda esta política económica se inspiraba en buena medida en la Italia fascista de Mussolini e indirectamente también en lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, pero esencialmente en la Italia fascista de Mussolini. No obstante, esto provocaba un endeudamiento público cada vez mayor que iría lastrando a gobiernos posteriores, como por ejemplo a la Segunda República.